Hay un término en la Biblia que se llama el hombre natural. El hombre natural es una persona pues común y corriente, una persona normal, una persona que tiene, que está en sus 5 sentidos, que cuenta con sus 5 sentidos. Ese es una persona, ese es un hombre natural, le llama la Biblia. O sea, ¿y qué perfección estos 5 sentidos, verdad? Que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, ¿verdad? Son valiosísimos. Si no lo crees, pues nada más pregúntale a una persona que no cuente con ellos, con alguno de ellos, y te va a decir qué barbaridad, qué importantes son los 5 sentidos, todos y cada uno de ellos. Hay unas personas, por otra parte, que los tienen muy desarrollados estos sentidos. Por ejemplo, las mamás, que pueden oler, los calcetines de los hijos, todos apestosos, ahí como a 1 kilómetro de distancia. O que pueden estar ahí haciendo un montón de actividades y de todas maneras estar oyendo la conversación de como a 25 metros de distancia que están sosteniendo otras personas. Sí, están de acuerdo conmigo, sí se han dado cuenta cómo las mujeres pueden oír, están platicando con alguien y de repente allá a lo lejos están platicando otras mujeres y voltean y dicen, no, pero quién sabe qué, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo es posible, verdad? Pues muy desarrollados sus 5 sentidos. También cuando van a veces con el marido, ¿verdad? A mí me tocó con mi mujer y de repente me decía, ¿ya viste el escote de la fulana esa? Y yo ¿cuál fulana? ¿Cuál escote? Sinceramente, ¿verdad? O sea, sin pretender, sin fingir nada. O sea, ¿cuántos varones les ha tocado esto, no? Y tú dices, ¿a qué hora? Pero no, pues no te hagas. No, pero créeme que no. O sea, yo no ando en eso, ¿verdad? Deliberadamente me he fijado en la mirada de algunas mujeres cuando conocen a alguien y no sé si se dan cuenta los varones cómo le hacen así. Una escaneada así, ¿verdad? Y no, hombre, ya saben, ¿verdad? Todos. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Esta cuestión de los 5 sentidos. Algo muy tremendo, es muy maravilloso. Pero de todas maneras, por más desarrollados que tengan los 5 sentidos, algunas personas, sobre todo las mujeres, pues huelen lo que no leemos nosotros, escuchan lo que no escuchamos, se dan cuenta, ¿verdad? Muy desarrollados. Sin embargo, están limitadas, estamos todos limitados a esos 5 sentidos y nada más. O sea, no más allá, porque están ahí disponibles, porque son los que tenemos, esos son los que tiene el hombre natural. Pero el hombre en realidad no fue creado originalmente así. El hombre originalmente fue creado de otra manera. Dice la Biblia ahí en Primera de Tesalonicenses, pues bueno, dice en Génesis 1:27 que el hombre original fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu, dice ahí la Biblia también en varias partes. Entonces, el hombre originalmente fue constituido no nada más como hombre natural, sino que fue constituido como un ser compuesto por tres partes. Eso está escrito, yo creo que ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, en donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues en la creación original de nosotros, pues en realidad no solo fuimos dotados con los 5 sentidos correspondientes al cuerpo o a lo natural, sino que también se nos dieron 5 sentidos. Tenemos 5, si somos espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, entonces déjame decirte que hay 5 sentidos del cuerpo, que son los naturales, los que vemos, los que apreciamos, pero también por semejanza, por simetría, por cómo Dios hace todas las cosas perfectas y en orden. Entonces también debemos de tener, o tenemos, 5 sentidos en el alma y 5 sentidos en el espíritu. O sea, el hombre natural tiene 5 sentidos, pero el hombre espiritual, ¿cuántos sentidos tiene? No escucho ni un comentario. ¿Sí dijeron 15?
Tenemos 15 sentidos. Desgraciadamente en el transcurso hubo un evento ahí en el principio de la historia en donde debido a la desobediencia del hombre, ahorita hablaba también Chuy de la obediencia, por desobedecer a Adán y Eva, pues tuvieron que ser expulsados del Edén. Tenían ahí todas las comodidades, eran seres espirituales, trataban con Dios todas las tardes. Los ingleses dicen que se tomaban el té a las 5 de la tarde con Dios, Adán y Eva. Los mexicanos que nos gusta el café decimos que se tomaba el café a las 5 de la tarde con el hombre y con la mujer. Entonces imagínense cómo podían comunicarse el hombre y la mujer con Dios si no fueran seres espirituales. O sea, estaban ahí presentes. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es espíritu, pues claro que también teníamos desarrollado en la parte espiritual de nuestro ser. Cuando producto de la desobediencia el hombre fue echado del Edén, pues ahí se quedó una buena parte de su ser. Se quedó, algunas personas, los científicos dicen que coinciden la mayoría, que nomás nosotros los hombres naturales nos regimos o nos manejamos nada más máximo con el 10% de nuestra mente, de nuestra capacidad mental. Pero la pregunta es, ¿dónde quedó el otro 90%? Y el otro 90%, como hemos venido viendo en esta serie Sin Límites se llama, ese otro 90% se quedó en el Edén. 5 de 15 pues es la tercera parte, es como el 33%, pero realmente se ubica de todas maneras que o coincide que la mayor parte de nuestra percepción, de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento original del hombre. Imagínense como comenzamos esta serie, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí presentes? Adán le puso el nombre a todos los animales y a todas las especies. Imagínense nada más, y se dice que son como entre 4 y 5 millones de especies animales, aún las actuales. Entonces se imaginan, sin laptop, sin PC, sin nada para aprenderse los nombres de todos los animales. Qué capacidad mental de Adán. Pero esto, o sea, la mayor parte se quedó ahí en el Edén. Asimismo, estos sentidos del hombre, el hombre natural con sus 5 sentidos, pero el hombre espiritual puede caminar. O sea, déjenme decirles esta otra parte. En el transcurso también de la historia hubo un plan de rescate del hombre. Un plan pues vamos a Dios diciendo, pues el plan original que yo tenía para el hombre no se va a quedar truncado, vamos a sacarlo adelante. Entonces, ¿cómo le haremos? Y hubo una voz ahí que se levantó, y una mano de alguien diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí a rescatar a estos cuates que no pueden ver más allá de sus 5 sentidos. Y entonces vino Jesús al mundo. Todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuáles muchos? Por los que pudiéramos entender o captar o tener la capacidad, siquiera tantita, de poder entender, de poder comprender estas cosas. Y vino Jesús y Él recuperó para nosotros todo lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El 90% de nuestra capacidad mental. ¿Qué es lo que se había perdido? Los otros 10 sentidos, esos que se habían quedado en el camino. Entonces, yo no sé si te haya pasado a ti. Yo me acuerdo cuando Mireya y yo hace 30 y tanto, tenemos de casados, 37, 39, 38. Miren cómo les digo que las mujeres se saben todo, ¿verdad? Tienen los sentidos más desarrollados, los 5 sentidos más desarrollados. Pero bueno, el caso es que 38 años y durante mucho tiempo Mireya y yo intentamos leer la Biblia, porque sabíamos que era algo que convenía, que era algo que nos iba a edificar, que nos iba a levantar, y éramos fieles y ávidos lectores. Mi pasión era con mi quincena irme con ella a las librerías y estar escogiendo, y en ese tiempo compré cientos de libros y leíamos muchos libros, pero cuando se trataba de leer la Biblia, yo me acuerdo que le decía yo a Mireya: mira, tú lee esta parte y yo leo esta, y ahorita intercambiamos impresiones. Entonces nos poníamos sinceramente con el corazón de veras para hacer esto, y ya cuando leíamos ahí el pasaje o la página o el capítulo, volteábamos y yo le decía: ¿qué entendiste? Y ella me decía: nada. ¿Y tú? Pues no.
Nada tampoco. Entonces era algo muy extraño, porque decíamos, ¿cómo es posible que hayamos podido entender tantos libros que hemos leído y cómo no podemos entender esto? Pero lo que pasa es que estábamos limitados o circunscritos a nuestros 5 sentidos naturales, con los que no alcanzábamos a apreciar, ya que la Biblia es un libro espiritual, pues no teníamos la capacidad espiritual para poderlo entender. ¿A cuántos les pasó esto? Pues yo creo que a todos. Yo me acuerdo que cuando un buen día hace 34 años, eso sí lo tengo muy presente, alguien vino y nos mostró el camino y nos invitó a un lugar como este. ¿Cuántos aquí están aquí por primera vez? ¿Pueden levantar su mano? ¿Primera o segunda vez? ¿Sí? Qué gusto. Mantengan su mano levantada, por favor. Ahí. Pues vamos a darles un aplauso, ¿no? Se me hacen favor. Y sí. Gracias a Dios. Sí. Y si está ahí cerquita, la persona que te invitó, dale las gracias. Dale las gracias, dile muchas gracias por invitarme, porque yo te puedo asegurar que a partir de este día tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada, vas a empezar a entender las cosas espirituales que antes no podías entender, basada o apoyada o apoyado únicamente en tus 5 sentidos. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Hasta aquí vamos bien? Dale un aplauso otra vez al Señor, muy fuerte. Gracias a Dios. Gracias. Pues todos los que estamos aquí, que un día entendimos, hicimos una oración sencilla que está ahí escrita en Romanos 10, versículos 9 y 10, en donde dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús, que Dios es el Señor, y que Jesús es el Señor, y que Dios lo levantó de entre los muertos, y confesares con tu boca que Él es el Señor, pues ¿qué más dice? Serás salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y parece una oración intrascendente, pero ese día la vida de Mireya y la mía fue cambiada totalmente, y la de muchos de los que estamos aquí. Yo me acuerdo que no solo le empezamos a entender a la Biblia, sino que era un hambre que teníamos por leer la Biblia. Yo trabajaba en Pemex, y no le vayan a ir a decir a nadie allá, ¿verdad? Yo trabajaba en la torre de Pemex, allá en Marina Nacional, y yo me acuerdo que cada que tenía chance, abría mi cajón y ahí tenía la Biblia abierta, y seguía leyendo y leyendo y leyendo, porque era un hambre que se me despertó, porque mis sentidos espirituales fueron cambiados, ¿verdad? ¿Verdad? Los empecé a tener, los empecé a lo mejor no los entendía, ¿verdad? Pero algo se despertó en mí. Fíjense, cuando uno recibe al Señor y recibe este milagro de la salvación y de la vida eterna, y se convierte uno de un hombre es puramente natural en un hombre espiritual, entonces suceden varias cosas. Los dones o digamos, los sentidos del alma se empiezan a desarrollar, porque algunas personas, aún siendo hombres naturales, tienen desarrollados los sentidos, pero los sentidos espirituales también fueron incorporados a nuestra vida. Yo no sé, los sentidos naturales están bien claros. Los sentidos del alma están ahí velados, ¿verdad? Ahorita se los voy a platicar, les vamos a poner aquí un cuadro para que los vayamos viendo muy rápidamente. Y los sentidos espirituales, por cierto que el alma, cuando alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Bueno, alma es el asiento de tus emociones, de tus sentimientos, de tu intelecto, de tus pensamientos, ¿verdad? Y el espíritu, ¿qué es el espíritu? Es esa parte del ser humano en donde uno empieza a apreciar las cosas espirituales. Las cosas que antes estaban vedadas para uno, que no las veía, uno empieza cuando son incorporados esos 5 sentidos espirituales a nuestra vida, pues entonces empiezas a entender la palabra. Las cosas que antes aborrecías te empiezan, o pensabas que estaban equivocadas, esos aleluyas, y esos que traen la Biblia ahí para arriba y para abajo, y esos que andan hablando de Dios, ¿verdad? Y fanáticos, ¿verdad? Y resulta que pues se te empieza a cambiar el cuadro, y lo que antes amabas, ¿verdad? El chupe, el infle, la mentira,
el andar de pleito ahí con todos, el hablar mal de los demás, el egoísmo, la envidia, la maldición. Resulta que se te empiezan a quitar, ¿verdad? Los empiezas a dejar. Esa es la parte espiritual de nosotros. Esa es la parte que se empieza a desarrollar en nosotros. Y bueno, pues es importante todo esto, saber, porque por cierto que dice la Biblia también en 1 Corintios 2 del 14 al 16, dice ahí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estos están locos, ¿verdad? Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso las amistades tuyas y mías, cuando nos convertimos al Señor, pues empiezan a decir, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Si antes te ponías hasta las chanclas conmigo, pues ahora ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? Acá, ¿verdad? Y te empiezan a catalogar un poquito, y te empiezan a señalar y se empiezan a apartar de ti. A mí me han puesto en el camino un montón de motes, de apodos, ¿verdad? La última que me pusieron, me decían el fraile, ahí en la maestría, en la escuela. En la universidad, el fraile, porque bueno, a uno le decían el antropólogo porque se la pasaba de antro en antro, y a mí me decían el fraile porque decían muy santo, ¿verdad? Pero fíjate que esas personas que te señalan, luego tú te conviertes en el recurso de ellas. Luego vienen contigo y te dicen, pues que tú que estás tan cerquita de Dios, y a ti que Dios te escucha, y quién sabe qué, ¿verdad? Y empiezan a reconocer lo que antes señalaron tanto, ¿verdad? Entonces, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Esta cuestión de estas diferencias. Entonces, pues voy quiero realmente nada más decirte, el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20 dijo: toda potestad me es dada a mí, por tanto, ahora vayan y prediquen este evangelio, vayan y coméntenles estas cosas a todos los que se encuentren, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Los 5 sentidos del alma y del espíritu, los 15 sentidos, todo el potencial del hombre que había originalmente puesto Dios en él, pues yo los he recuperado, me han sido dados, y por tanto ahora se los doy a ustedes para que vayan y los ejerzan. Y ese es el motivo, ese es el propósito de este mensaje el día de hoy, que ustedes conozcan este poder y esta autoridad y pues recurso que Dios nos ha dejado para todos nosotros. Claro que tú puedes decir, no hombre, yo de todas maneras el poder de Dios está sobre mí como hijo de Dios y yo no necesito saber la teoría. Pues sí, es cierto, pero si la conoces, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. Entonces esa es la razón, ese es el motivo del mensaje del día de hoy. Entonces déjame decirte lo siguiente: estamos vueltos a la condición original, a la condición que tenía el hombre originalmente allá en el Edén. Voltea con el que está a tu lado y dile, pues aunque no lo creas, chiquito, aunque no lo creas, chiquita, tienes esos 15 sentidos. Si tú eres un hijo de Dios, pues ahora entérate, ¿verdad?, de que tienes esos 15 sentidos a tu disposición. Están disponibles ahí para ti, para que los empieces a utilizar por si no te has dado cuenta. Entonces, muchas ventajas que tiene el hombre espiritual sobre el hombre natural. No es que nos creamos más, es que por la gracia de Dios y por el favor de Dios somos más, ¿sí? No para que nos envanezcamos, no para que tengo más sentidos, ¿verdad?, disponibles que tú, no, ¿verdad?, sino para que precisamente en amor, en sencillez, en humildad, ¿verdad?, nosotros utilicemos estos 15 sentidos y los pongamos a la disposición de los demás, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, pues yo no sé si podamos poner, si me hagan favor, vamos a hacer un cambio ahí y vamos a poner estos 15 sentidos ahí. Pues vamos a comenzar obviamente con los naturales, y luego vamos a ir haciendo una liga
o una relación ahí con los demás. No es un absoluto esto que yo voy a mostrar. Puede haber diferencias de criterios, de opiniones. De hecho, hay poco escrito al respecto, prácticamente no hay nada. Pero yo me apoyé en la escritura, en 1 Corintios 12, del 8 al 10, donde están, ahí están como palpables los sentidos espirituales. Porque dice, bueno, creo que ya está ahí. Dice ese pasaje de 1 Corintios 12 del 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Hebreos 4:12 dice que es bien difícil discernir entre dónde termina el alma y dónde comienza el espíritu. Por eso resulta un poco difícil, pues digamos, nadie tiene un criterio absoluto acerca de esto. Este es una opinión mía que les quiero compartir, pero creo que está bastante apegada, no está lejos de la verdad. Entonces es en realidad la parte 11, no sé si la podamos empezar a meter. Ahí dice que 10, pero no le hagan caso, es la 11. Por ejemplo, ahí está el cuerpo, el alma y el espíritu, y la referencia bíblica. Entonces con el cuerpo comenzamos con la vista. ¿Cuál es el correspondiente sentido en la parte del alma a la vista? A ver, espérenme antes de que la pongamos, ¿cuál es? La empezamos a ver, no perfectamente, pero mal. No, algún tiempo sí pensamos que era la visión, pero caería en todo caso en el lado del espíritu. Pero en el alma, ¿cómo puedes ver cosas? ¿Cómo puedes ver imaginación? ¿Cómo puedes ver en cosas que no son reales, ¿verdad? En tu interior. Vamos a ponerlo ahí en el alma, Ever, le pasamos imaginación, ¿verdad? No sé si, ¿a poco no con la imaginación? Por ejemplo, fíjense en la casa de mi suegra, mi preciosa suegra, la mujer virtuosa de Proverbios 31. Siempre lo digo porque luego al día siguiente me invita a almorzar bien rico a su casa, ¿verdad? Ella tiene un limón, un árbol de limón, pero es un árbol extraordinario. Son unos limones así, me los imagino como los de la tierra prometida, pero están enormes. Es una cosa de veras que te da gusto. Pero luego cuando los partes, por ejemplo así en 4 partes, y los empiezas a exprimir, no hombre, es una cosa impactante de veras, como llenas un vaso con un limón y un sabor de veras, pero a limón, pero grueso, ¿no? Que si le pones tantita sal y así lo chupas. Entonces, ¿a cuántos se les está haciendo agua a la boca? La imaginación, ¿verdad? Porque ¿dónde está el limón? ¿Verdad? Por eso el Señor Jesús dijo, yo les digo, en el Antiguo Testamento está escrito que cualquiera que adulterare será culpable de juicio. Pero yo les digo ahora que cualquiera que viere a una mujer y la deseare en su corazón, en su imaginación, será culpable, aunque no lo haya hecho. ¿Por qué? Porque en la imaginación podemos ser capaces. El cuerpo no distingue entre lo que es la imaginación, lo que es la realidad presente y la realidad virtual, digamos, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, por eso. Y en el espíritu, pues antiguamente pensábamos que era la visión, pero en realidad yo estaba concluyendo que en el espíritu es otra cosa, es algo, es una palabra quiero decir que tiene 2 letras, pero es la más poderosa, la fe, ¿verdad? La fe. Sí, la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? O sea, es algo que está en el futuro, pero que nosotros podemos traer al presente por sencilla fe. Ahí hay un pasaje, una referencia que es 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, con la vista vemos lo que se ve, con la imaginación, bueno, un poquito, ¿verdad?, de lo que no se ve, pero con la fe,
¿verdad? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿verdad? Ahí es lo que como podemos ver la eternidad, ¿verdad? La gente siempre pelándose y pagando y dan, quién sabe que haciendo qué tantas cosas por ver el futuro. Y yo te quiero decir que por la fe nosotros no solo podemos ver el futuro, sino lo podemos determinar. Entonces, ¿es importante el sentido espiritual, sí o no? Pues claro que sí, pues es lo que nos hace diferentes precisamente. Si somos cristianos y nada más andamos por los 5 sentidos, entonces ¿de qué nos sirve ser cristianos? Andamos en la carne, como la señora que me encontré, la señora cristiana, bien cristiana, que me encontré la vez pasada en la carnicería, y le dije, ¿qué tal, hermanita? Como con qué anda en la carne. Me dijo, ay, pastor, ¿cómo será? ¿Cómo será? Entonces, bueno, la siguiente parte del cuerpo, ¿cuál es? El oído, ¿verdad? Este es el siguiente sentido. El oído, pues está bien claro, ¿verdad? Ya les platicaba yo ahorita acerca de las mamás, ¿verdad? Pero ¿cuál es en el alma el sentido correspondiente al oído? La conciencia, el angelito bueno y el angelito malo. El angelito bueno, malo diciéndote, pues hazlo, hombre, just do it, ¿verdad? Total, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues que total, ¿verdad? Y el angelito bueno, la conciencia diciéndote, hablándote, diciéndote, pues no, ¿verdad? No, pues eso era cuando éramos, ¿cómo decir? Cuando éramos carnales, pues ahí teníamos un rastro de conciencia. Por cierto que la conciencia se acaba o se apaga o se anula cuando no le haces caso repetidamente. Si vez tras vez la conciencia te estuvo diciendo que no hicieras algo algo malo y lo hiciste, pues entonces llega un momento en que la conciencia se lava las manos y te dice, va, chato, porque tú no entiendes, porque pues allá tú, ¿verdad? Se encallece o se endurece la conciencia. Entonces, eso es cuando en el alma, pero en el espíritu, ¿cuál es? Es lo que decía ahorita Chuy, me llamó mucho la atención y fue una confirmación porque hizo mucho énfasis en la sabiduría. La sabiduría es la parte que está escrita ahí en cuanto a los dones del Espíritu. Y yo no sé si sepan la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Por cierto que la palabra, como la mencionaba Chuy, la Biblia dice, por sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere sabiduría, porque dice, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Algunas personas definen la inteligencia como la capacidad de saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y la sabiduría es decidir o irse por lo que está bien. Eso es ser sabio, ¿verdad? Tomar la decisión correcta, ¿verdad? Saber qué es lo que conviene. Ahí lo mejor, eso es la sabiduría, lo que conviene. ¿Quieres voltear ahora con el que está del otro lado y dile, te veo cara de sabio, man, te veo cara de sabio, ¿verdad? Sí. Y muy bien, la referencia pues ya la dije, el Proverbios 9:10, ya la mencioné. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Luego el siguiente sentido natural, el olfato. El olfato, ¿verdad? Pues está ya lo platicamos, como las mujeres huelen todo, ¿verdad? O sea, la mayoría, no sé ¿qué dicen los hombres? Pues sí, ¿verdad? Huelen todo. Lo que para los hombres es desapercibido, para las mujeres no. Pero luego en el alma, ¿cuál es el olfato? Quiero decir, el sentido correspondiente al olfato. Yo me acuerdo que mi mamá, ¿a cuántos les decía a su mamá? No te juntes con esa persona porque no te conviene. El caso extremo es cuando les dijeron a las hijas, no te cases con ese hombre. No te cases con ese hombre.
No, ¿verdad? No, mi mamá no sabe, mi mamá está pasada de moda, mi mamá está anticuada, mi mamá ni lo conoce siquiera, no se da cuenta de que es una... No, y cuando nos casemos yo lo voy a cambiar, mira, mangos que lo voy a cambiar, no lo vas a cambiar por ningún lado, ¿verdad? O sea, al contrario, ¿verdad? Se va a poner peor. Pero me acuerdo que mi mamá me decía, no te juntes con ese muchacho. Y yo decía, mamá, ni lo conoces. Y ella me decía, pero los huelo. Eso se llama intuición, ahí en el alma, intuición, ¿verdad? Intuición. Y lo correspondiente en el espíritu, allá intuición, pues es el discernimiento, ¿verdad? Es saber discernir, ¿verdad? Discernir es como yo tengo aquí la definición, la busqué, la definición de discernir, sí, es como a ver, déjenme ver, ¿dónde está? Es como un don, como el don de ciencia, ¿verdad? Y el don de ciencia, dice, es una información específica acerca de la condición de una persona o de una circunstancia que es revelada de una manera sobrenatural y espontánea por el Espíritu Santo. Es una impresión mental o un cuadro, una visión a través de la cual el Espíritu Santo pone de manifiesto un hecho o circunstancia que está oculto o que no se conoce, ¿verdad? O sea, discernimiento es algo que el Señor te da, esa capacidad y ese don de discernir, ¿verdad? Lo correcto, lo que está bien, lo que debes de hacer. Te da discernimiento acerca de las personas, ¿verdad? Y te empieza a revelar lo oculto de su corazón, lo bueno y lo malo. Ese es discernimiento. Por ejemplo, estaban ahí comiendo en una comida con Jesús y dice ahí muy claro, dice, y estaban maquinando y cavilando en sus corazones, no le habían dicho a nadie, estaban allá adentro diciendo, este es un falso profeta, este es un falso Mesías, quién sabe qué, y dice ahí, pero Jesús, conociendo lo que había en sus corazones, les dijo. ¿Cómo lo supo? Si no lo estaban diciendo, por el don del discernimiento, porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando. Entonces, qué importante el don de discernimiento. ¿Cuántos los quieren tener? Pues si eres un hijo de Dios ya lo tienes, nomás que pues sí. Dice ahí, dice la palabra de Dios, dice en un pasaje, ahí lo tengo, dice, para los que por el uso tienen desarrollados sus sentidos espirituales, los que por el uso, si por ejemplo el Señor te está poniendo que ores por alguien, ¿verdad? O que hagas algo y no lo obedeces, entonces, ¿verdad? ¿Para qué quieres el don? Pues simple y sencillamente, si no lo usas, dice la palabra, pero el que tiene, dice, pero el que no tiene, ¿cómo dice esa parte? Aún lo que no tiene le será quitado, ¿verdad? O sea, pues si no lo usas, entonces ¿para qué lo quieres? Al que tiene se le dará, ¿verdad? Y el que no tiene, pues aún lo que tiene se le quitará, se le retirará, porque ¿para qué lo necesita? Por eso necesitamos estar ejercitados en el uso de los sentidos del bien y del mal, ¿verdad? Para hacerlas lo que conviene. Entonces, qué importante los 15 sentidos. Entonces, déjame, ya voy a terminar. Después de ahí, ¿qué sigue? El discernimiento. ¿Dónde ciencia? Hebreos 5:14. Pues creo que es lo que estaba yo. Hebreos 5:14 dice, ahí está, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que nos vamos al siguiente sentido, que es el tacto, ¿verdad? El tacto. Entonces, ¿cuál es el correspondiente en el alma? El sentido correspondiente en el alma, ya voy a terminar. El tacto lo ponemos, por favor, es la sensibilidad, ¿verdad? Ser sensibles, la sensibilidad. Yo no sé si te des cuenta, a mí cómo me gustaría tener más desarrollado este sentido, porque hay sensibilidad, es como como esas personas. ¿No te has fijado que hay personas que son muy sensibles al dolor ajeno?
¿verdad? O sea, ven una cosa y se les conduele el corazón, ya sea una persona, ya sea un animalito, ¿verdad? Un sentimiento que les entra. Y hay otros que somos medio insensibles a eso, ¿verdad? Digamos, no estamos tan atentos, pero es sensibilidad en el amor, son personas amorosas, tiernas, compasivas, ¿verdad? Son las que tienen este sentido desarrollado ahí de la sensibilidad en el alma. Y en el espíritu es vamos a ponerlo, la sanidad. Las sanidades. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán por el tacto, ¿verdad? O sea, es el sentido que yo encontré ahí en el espíritu. Les digo, a lo mejor alguien me va a decir, no, pues están un poco forzados. Bueno, pero fueron los que yo percibí, ¿verdad? Del Señor, y que están escritos ahí, tienen un respaldo, un sustento bíblico ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12. Entonces, sanidades, ¿verdad? O milagros. Marcos 16, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y estos sanarán. Personas ahí, el sentido del tacto en el área del espíritu. Y por último, el gusto. El gusto es el gusto, el que tiene ahí el sentido en el alma. ¿Cuál es? Se los voy a decir para ya no tomar más tiempo, pero es la percepción. ¿Cuántos han ido a un lugar ahí donde dicen, es que me dan ñáñaras? ¿Sí o no? ¿Sí se usa ese término aquí? ¿Qué quiere decir ñáñaras? No, no es miedo. No es miedo. No, ni es temor tampoco. Sí, entonces no son ñáñaras. Bueno, entonces retiramos el término ñáñaras. ¿Y cuál ponemos? Es como un feeling, ¿verdad? Como para percibir las cosas. Llegas a un lado y no sientes un feeling de que no está bien. O platicas con alguien y te dice, y sientes, tú percibes, ¿verdad? Es una percepción en el alma de que algo no está bien. O al contrario, ¿verdad? Una percepción de que todo está bien, de que estás a gusto, de que estás contento, de que estás en un lugar seguro, etcétera, etcétera. La percepción. Y finalmente en el espíritu, ¿qué sería? La revelación. Exactamente. ¿Quién dijo? Que va, mi hijo Mikey. Así es, muy bien. Es revelación. Son sueños, visiones, es un conocimiento superior. La definición de revelación en el contexto bíblico es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. O sea, no pueden saberlo por sí mismos. Es esa parte de la revelación. Entonces, pues esto es lo que quería yo platicarles. Tú puedes vivir la vida cristiana de dos maneras: o únicamente apoyado en tus sentidos naturales, o los puedes vivir apoyado o viviendo en los sentidos del alma y sobre todo en los sentidos espirituales. Pregúntale al que está atrás de ti, dile, ¿tú cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? No sé si me están oyendo, ¿verdad? Algunos ya andan como pensando en la comida ahí, que si va a ser mole o alguna cosa. Pero ¿qué dice el de atrás? Ahí esa parte, el que está ahí atrás de ti, ¿qué dice? ¿Qué prefiere, andar en los 5 sentidos naturales en su vida o caminando en los 15 sentidos que Dios nos... Y obviamente más siempre va a ser mejor. Más siempre va a ser mejor. Pues entonces caminemos en los 15 sentidos espirituales, los 15 sentidos del hombre, el de la parte del cuerpo, la parte natural, la parte del alma y la parte del espíritu. Amén. ¿Cómo dice? La referencia bíblica de revelación es es Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí están, ¿verdad? Son para nosotros. Si le quieres tomar fotos y luego
comentarlo, ¿verdad? Pero creo que vale mucho la pena que nosotros tengamos conciencia de esto, ¿verdad? 15 sentidos para los que andan en el Espíritu, los que no satisfacen los deseos de la carne. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Ya lo mencioné en el transcurso de la charla, de la plática, del mensaje, pero ¿cómo entra uno? ¿Cómo se desarrollan los otros 10 sentidos? Sobre todo los 5 sentidos espirituales para nosotros, que antes éramos naturales y carnales. ¿Cómo se le hace? Es una simple confesión de fe. Una simple confesión de fe. No sé si pueda pasar a alguien aquí porque estamos terminando, que nos ayude alguien con de la alabanza. Por cierto que nuestros chicos andan allá en México en un evento muy importante que se llama Especialidades Juveniles. Allá anda el grupo de árboles, pero de veras los que se quedan siempre nos sorprenden gratamente, los bendecimos y los felicitamos. Pero simplemente todo comenzó para ti y para mí. Nos empezamos a asomar a este mundo espiritual. Después de que habíamos andado buscando, picando chueco en todas partes, ¿verdad? Pues nos encontramos con la verdad. Y la verdad nos libertó y nos permitió conocer estas cosas que antes estaban vedadas, éramos ajenos a ellas. Son las que ahora tenemos, las que ahora son parte de nuestra vida y son en las que caminamos. Todo comenzó con una sencilla oración. ¿Cuántos hicieron esta oración alguna vez? De aceptación, pidiéndole al Señor perdón. Bajen su mano, por favor. Ahora pueden levantar su mano los que no han hecho una oración así, que se hayan puesto a cuentas con el Señor y le hayan pedido que Jesús sea el Señor de sus vidas, que sea el dueño de su corazón. Hay algunas personas que no lo hayan hecho. No hay pena, simplemente pues, yo la hice una vez y cambió mi vida. Si quieres, estás tú aquí por primera vez o nunca has hecho una oración de este tipo, es el tiempo de hacerla. Repite conmigo esta mañana. Gracias, Señor, por este día precioso. Es el día de mi salvación. El día 22 de mayo del 2016. Yo vengo delante de ti y te pido perdón por toda ofensa, por todo pecado, por haberme apartado, por haber querido hacer mi voluntad solamente. Yo te pido perdón, Señor. También por no haberte puesto a ti en primer lugar en mi vida. Repite fuerte esto conmigo. Pero este día yo vengo delante de ti a pedirte que con la sangre preciosa del Cordero de Dios sea lavados todas mis faltas, sea lavado mi corazón y mi pensamiento, y que sea yo a partir de este día, conforme a la Escritura, una nueva criatura, una nueva creación. Te doy muchas gracias porque hasta este día fui solamente un hombre natural. A partir de ese día, conforme a lo que está escrito, me convierto en un ser espiritual, en alguien creado totalmente a tu imagen y a tu semejanza. Te doy muchísimas gracias porque en este día yo abro mi corazón e invito al Señor Jesús a que sea el dueño de mi corazón, el dueño de mi vida, que me tome de la mano y que me lleve por los caminos de justicia por toda mi vida y por toda la eternidad. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.